Hoy vamos a explorar una fascinante historia que conecta a un comerciante griego, un comerciante chino y un campesino ruso. Aunque pueda parecer que no tienen mucho en común, cuando observamos cómo almacenaban y transportaban sus productos, descubrimos que lo hacían de manera sorprendentemente similar a como lo hacemos hoy en día. Actualmente, más del 80% de todos los productos en el mundo están envasados. El embalaje es un invento que ha ido de la mano con la revolución tecnológica, salvó millones de vidas, cambió la economía global y, curiosamente, se ha convertido en el principal enemigo de los ecologistas. En este video exploraremos la historia del embalaje y descubriremos lo que tienen en común personajes tan dispares como Napoleón y una lata de conserva, así como la relación entre el Tetra Pak y la sangre y cómo los polímeros salvaron a los elefantes de la extinción. También hablaremos de por qué deberías dejar de amar los vasos de papel, cómo hacer una lata de aluminio transparente y, finalmente, por qué los fondos de inversión globales están votando en contra de lo que no es lo suficientemente verde. Pero empecemos por el principio, en el siglo X, antes de la Revolución Industrial. En esa época, todos los envases eran exclusivamente naturales. Era un verdadero paraíso para los activistas ambientales, con materiales naturales y bastante primitivos. Se usaban pieles de animales, cestas de mimbre, odres de karité o cuero, y más tarde, barriles de madera y vidrio. Todo esto formaba parte de lo que podríamos llamar la comida rápida histórica. Ahora, si hablamos de los productos enlatados modernos, debemos darle las gracias a Napoleón. En 1795, él prometió pagar 12.000 francos a quien pudiera encontrar una manera de prolongar la vida útil de los alimentos para alimentar a sus soldados. 14 años después, Nicolas Appert, un pastelero francés, ganó el premio al descubrir que la comida podía ser conservada si se hervía en un recipiente hermético durante varias horas. Así nació la comida enlatada, aunque fue Louis Pasteur quien más tarde describió el proceso de pasteurización desde un punto de vista científico. Sin embargo, las primeras latas no eran perfectas, eran pesadas, frágiles y a menudo causaban intoxicaciones alimentarias debido al uso de plomo en las soldaduras. Esto fue lo que ocurrió en la trágica expedición de John Franklin en 1845, donde 129 marineros murieron debido al envenenamiento por plomo proveniente de las latas y las tuberías de los desalinizadores de agua en sus barcos. A medida que el tiempo avanzaba, las latas se mejoraron utilizando hojalata para prevenir la corrosión, pero todavía había muchos desafíos. Ningún tipo de embalaje cumplía con los criterios ideales, los materiales eran frágiles, poco higiénicos, se deterioraban rápidamente o ocupaban demasiado espacio. Todo cambió a mediados del siglo XX con la llegada de los polímeros sintéticos. Los plásticos revolucionaron el mundo moderno, permitiendo la creación de innumerables productos que hoy consideramos esenciales. Aunque pensamos en el plástico como un material del siglo XX, la humanidad ha trabajado con plásticos naturales, como el marfil, el carey y el caucho, desde tiempos mucho más antiguos. Sin embargo, el auge del plástico también trajo consigo grandes desafíos ambientales. A medida que la producción industrial de bienes aumentaba, la demanda de materiales como el marfil puso a varias especies al borde de la extinción. Fue entonces cuando los inventores comenzaron a buscar soluciones, lo que nos llevó a la creación de alternativas sostenibles. El químico Alexander Parkes patentó en 1862 un nuevo material llamado Parkesine, considerado el primer plástico sintético. Este material, brillante y sustituto del marfil y la concha de tortuga, hizo que los peines y las bolas de billar dejaran de ser artículos de lujo, volviéndose accesibles para más personas. El siglo XX marcó una revolución en la producción de plásticos sintéticos. El químico belga y talentoso comerciante Leo Baekeland presentó en 1907 el primer plástico totalmente sintético, superando por un día a su rival escocés James Swinburne, quien también había presentado una patente similar. Este nuevo material, aunque asequible, tenía una gran demanda. Su superficie era de un color marrón oscuro y se parecía a la madera, pero podía producirse en grandes cantidades, convirtiéndolo en una opción ideal para promover las nuevas tendencias de diseño como el Art Deco en las primeras décadas del siglo XX.
La refinación de petróleo y las industrias químicas comenzaron a formar alianzas, creando empresas como DuPont, Mob y BF, que hoy siguen siendo los mayores productores de polímeros. Estas alianzas surgieron del deseo de utilizar los residuos obtenidos de la refinación de petróleo y gas natural. Uno de los residuos más extendidos era el subproducto del gas etileno. La empresa británica Imperial Chemical Industries fue la primera en comenzar a producir plástico a partir de este subproducto, superando a sus competidores alemanes y estadounidenses. El equipo de la planta llevó a cabo experimentos combinando el benjuí bajo altas temperaturas y presión. Aunque el experimento falló inicialmente, la entrada accidental de oxígeno en el matraz de reacción produjo una sustancia blanca parecida a la cera. Resultó ser un polímero de etileno, el plástico que hoy se encuentra ampliamente difundido en el mundo. Este material es duradero, flexible y resistente al calor, lo que lo convierte en un excelente aislante para cables de acero y radares durante la Segunda Guerra Mundial. Pronto, también comenzó a utilizarse en la producción de productos de consumo como bolsas de plástico y envases de comida, así como en polímeros artificiales para articulaciones de cadera y rodilla. Los polímeros tienen características únicas, combinando varias cualidades opuestas. Por un lado, se basan en largas cadenas de bloques orgánicos con conexiones muy fuertes, como los enlaces de carbono, que se extienden sobre miles de átomos. Estos enlaces son muy rígidos, siendo algunos de los más fuertes posibles entre átomos químicos. Sin embargo, por otro lado, las cadenas de polímeros son flexibles y dependiendo de cómo se organizan estas cadenas en el espacio, se pueden obtener resultados completamente diferentes. Por ejemplo, si las cadenas de polietileno tienen una estructura enredada, se obtiene el polietileno común que se encuentra en las bolsas de plástico, un material flexible pero no muy duradero. Si estas cadenas se empacan de manera que no se enreden y caminen paralelas entre sí, se forma un cristal ordenado de polietileno de peso molecular ultra bajo, un polímero fenomenalmente duradero. Las propiedades que hicieron del plástico un material increíblemente útil y duradero también complican su eliminación. La descomposición de ciertos tipos de plástico en los vertederos puede tardar décadas, y la reputación negativa del plástico ha crecido en el mundo moderno. Parece que el mundo pronto abandonará el plástico, o al menos intentará reemplazar todos los envases de plástico por alternativas más ecológicas. Sin embargo, esto también presenta problemas. Comencemos con el vaso de papel. Aunque el embalaje de papel se descompone fácilmente, después del contacto con la humedad se vuelve inutilizable. Para hacerlo más duradero, a menudo se cubre con una capa de plástico. Esto es cierto para muchos objetos que pensamos que son de papel, desde envases hermosos hasta tetrapacks y tazas de café para llevar. Este tipo de embalaje, con una fina capa de polímero en su interior, es un material multicapa que combina papel, plástico y pegamento en las costuras. Es muy difícil de reciclar, ya que requiere separar el plástico del papel y solo unas pocas fábricas en Rusia pueden hacerlo. Resulta que el vaso de papel es como un vegetariano con una chaqueta de cuero, lo que ha llevado a la tendencia de fabricar embalajes a partir de un solo material. Por ejemplo, los vasos de polipropileno son fáciles de reciclar, aptos para bebidas calientes y pueden reutilizarse muchas veces, incluso resistiendo hasta 100 lavados en el lavavajillas. Otro ejemplo conocido es el empaque de pizza de cartón corrugado, inventado en los años 60, que se considera el material perfecto, aunque desde entonces se han inventado muchos otros materiales, como computadoras del tamaño de la palma de una mano en una caja. Imagínate que la producción de envases ha estado en constante evolución. Uno de los avances más significativos fue el desarrollo del Tetra Pak, una alternativa innovadora al cartón convencional para productos líquidos. Históricamente, los productores de leche y jugo habían buscado alternativas a los materiales frágiles y pesados como el vidrio. El cartón era prometedor, pero requería mejoras. En la década de 1960, un avance revolucionario en los envases de papel para productos líquidos surgió con el Tetra Pak, un envase de cartón recubierto con polietileno que lo hacía resistente al agua y fácil de montar, llenar y transportar. Este tipo de envase permitió a los productores mejorar la eficiencia del envasado y con el tiempo se refinó aún más la tecnología.
Para 1963 se había perfeccionado el envasado aséptico, lo que permitía aumentar el periodo de almacenamiento de la leche hasta un año. Sin embargo, como ocurre con los vasos de papel convencionales, el Tetra Pak también es un envase multicapa extremadamente difícil de reciclar debido a la complejidad de separar sus componentes en el proceso de reciclaje. A menudo se percibe que el papel artesanal es más respetuoso con el medio ambiente, pero incluso en este tipo de papel se esconde una capa de polietileno para proporcionar mayor resistencia y protección contra la humedad y las marcas de grasa. Además, el proceso de producción del papel artesanal implica la utilización de un 50% de papel reciclado y un 50% de nuevos árboles, lo que puede no ser tan sostenible como se piensa. En cuanto a las botellas de vidrio, aunque se consideran un material excelente para conservar las propiedades de los productos líquidos durante años y son fáciles de reciclar, también presentan desventajas. Un estudio colectivo realizado por científicos de la Universidad de Sheffield en colaboración con investigadores suecos y británicos comparó la huella ecológica de varios tipos de envases, incluyendo vidrio, plástico, aluminio y cartón. Los resultados mostraron que la huella de carbono de una botella de vidrio es de 176 kilogramos, mientras que la de una lata de aluminio es de 887 kilogramos y la de envases plásticos es de 443 kilogramos. La producción de envases de vidrio requiere altas temperaturas, alrededor de medio grado Celsius, e involucra la extracción de materias primas como sílice, arena, carbonato de sodio y dolomita. Este proceso de extracción, especialmente del carbonato de sodio, libera grandes cantidades de fosfatos en el medio ambiente, lo que reduce los niveles de oxígeno en la atmósfera. Además, la producción de vidrio está asociada con la liberación de óxido de azufre, un compuesto que contribuye a la lluvia ácida, lo que a su vez provoca la degradación del suelo y la contaminación de los embalses. En la producción de envases, la realidad es que entre el 75 y el 80% de las emisiones son gaseosas. Los principales contaminantes incluyen óxidos de polvo inorgánico, carbonato de sodio, sulfato de sodio y compuestos gaseosos como óxidos de nitrógeno, carbono y azufre. Imagina si todo el embalaje estuviera hecho únicamente de vidrio. El peso pesado requeriría más combustible diésel durante el transporte y el riesgo de ruptura durante la carga y descarga sería mayor. Después de una visita a la tienda, lo que solemos encontrar son botellas de 5 litros de agua o bidones de 19 litros y es difícil imaginar cómo sería un contenedor tan grande. Afortunadamente, la lata de aluminio se presenta como una alternativa ligera, elástica, duradera y reciclable, que asegura una larga vida útil. Según el Foro Económico Mundial, hasta el 95% del aluminio reciclado requiere un procesamiento de energía mucho menor comparado con la producción primaria. Sin embargo, la producción de aluminio a partir de materias primas primarias es altamente energética y libera grandes cantidades de dióxido de carbono. La minería de bauxita, el mineral necesario para el aluminio, contamina el agua en países como Malasia, India y Australia. Además, algunos investigadores han asociado la exposición al aluminio con enfermedades neurodegenerativas y problemas de salud en humanos y animales. El aluminio puro se usa en latas y se descubrió que una fina capa de resinas poliméricas protege el contenido de la oxidación peligrosa. Esta capa de plástico hace que las latas sean fuertes y flexibles, permitiendo que se compriman, estiren o giren sin romperse. De esta manera, incluso el metal puede tener un complejo impostor. El plástico, a menudo visto como la principal amenaza para la naturaleza, no fue impuesto por extraterrestres. Es un producto de la revolución industrial creado para satisfacer las crecientes demandas de nuestra civilización. A pesar de su reputación negativa, el plástico ha resuelto muchos problemas al ser duradero, liviano y adaptable, permitiendo el transporte de más productos con menos recursos. Por ejemplo, las botellas de plástico tienen una huella de carbono mucho menor que el vidrio debido a su menor peso y al menor gasto en transporte. Además, las tuberías de agua de plástico, aunque enterradas y menos visibles, son más económicas y duraderas que las tradicionales de vidrio. El reciclaje de plástico ha avanzado significativamente, siendo ahora más rentable y eficiente.
En Rusia, por ejemplo, una tonelada de botellas usadas puede valer casi 60.000 rublos. El reciclaje de plástico es una solución viable, con tecnologías modernas que permiten su procesamiento y reutilización. Sin embargo, no podemos ignorar los microplásticos que están presentes en todas partes y son una preocupación creciente. La principal fuente de micro y nanoplásticos no son las botellas de plástico, sino las fibras sintéticas liberadas durante el lavado de ropa. Este es otro mito a desmentir. Aunque es importante reducir el uso de plásticos, también es crucial entender las verdaderas fuentes de contaminación y trabajar hacia soluciones más efectivas. En el mundo de los empaques, no hay duda de que los plásticos han transformado nuestras vidas, pero ¿cuál es el impacto real de estos materiales en el medio ambiente y nuestra salud? La principal fuente de microplásticos no proviene de las botellas de plástico, sino de artículos sintéticos durante el lavado en lavadoras. Las partículas caen por las alcantarillas y llegan a los cuerpos de agua, regresando eventualmente a nosotros. Los textiles sintéticos representan la mayor parte de los microplásticos, con un 35%, seguidos por neumáticos de coche con un 28%, polvo urbano con un 25% y polvo de carretera con un 7%. Los tratamientos químicos marinos y los productos de higiene personal contribuyen con un 2% adicional. La OMS ha declarado que no hay evidencia concluyente de que estas partículas microplásticas dañen la salud humana, aunque el debate sigue abierto. A pesar del creciente interés en los plásticos biodegradables, no hay soluciones definitivas aún. Muchas de las llamadas alternativas biodegradables, como los bioplásticos hechos de paja de maíz o aserrín, no cumplen con las expectativas. Estos materiales, aunque pueden descomponerse eventualmente, liberan metano, un potente gas de efecto invernadero. Además, la mayoría de los bioplásticos requieren instalaciones industriales específicas para su descomposición adecuada, lo que aumenta la contaminación en lugar de reducirla. Desde una perspectiva económica, el mercado global también está influenciado por estas cuestiones. BlackRock, el mayor gestor de fondos privados del mundo, maneja activos por valor de $10 billones, aproximadamente el 7% del PIB mundial. En enero de 2020, su fundador, Larry Fink, destacó en una carta que el cambio climático es un riesgo financiero significativo. Esto ha llevado a los fondos de inversión a exigir que las empresas controladas informen sobre sus políticas de carbonización. En 2019, BlackRock votó contra el nombramiento de 4.800 directores en 2.700 empresas que no cumplían con estos criterios. En resumen, el embalaje es un tema mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Desde las hojas simples hasta las industrias moleculares, hemos recorrido un largo camino. ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro? Tal vez empaquemos alimentos en campos de fuerza o los teletransportemos directamente a nuestra mesa. Por ahora, la mejor opción es reciclar. La próxima vez que abras una lata de refresco o un chocolate, piensa en el camino que ha recorrido ese embalaje para llegar a ti y en dónde terminará. Tú decides, pero recuerda, el mejor embalaje es el que puede ser reciclado y reutilizado. Así que separa tu basura y devuelve los empaques al contenedor de reciclaje. Comparte en los comentarios cómo clasificas tu basura. Será interesante ver cuántos de nosotros estamos comprometidos con esta causa. Gracias por mirar y no te pierdas nuestros próximos lanzamientos en el canal.